Parashat Emor de Vaikra, Levítico capítulo 21. El nombre de cada sección de la Torá tiene un significado íntimamente relacionado con los conceptos que en la misma se tratan. La sección en curso toca diversos temas y todos ellos tienen como eje la denominación de la sección que los engloba, que justamente es Emor. Literalmente Emor significa decir, voz que tiene una connotación de presente constante y como tal es aplicable en todo tiempo y en todo lugar. Una idea por sí sola es insuficiente. Si tienes una idea realmente válida, debes expresarla y darla a conocer. Y así, en un acto de amor que hallará respuesta, puedas hacer que la misma sea beneficiosa para toda la sociedad. Quedarte con una idea es encerrarte en ti mismo. Difundir una idea es un pequeño, gran aporte que puedes hacer a la humanidad. Iniciamos capítulo 21, versículo 1. Hashem le dijo a Moshe: Diles a los descendientes de Aarón, los sacerdotes, que ningún sacerdote se impurifique por contacto con un cadáver de su pueblo, excepto por su esposa, su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, y también por su hermana virgen, pariente suya. O sea, su hermana comprometida. Que no se haya casado. Por ella también debe tornarse ritualmente impuro. Y también puede impurificarse por inhumar un cadáver que no tenga deudos que se ocupen del entierro. El sacerdote puede impurificarse por contacto con el cadáver de su hermana virgen, ya sea soltera o comprometida. A esto alude la aparente redundancia pariente suya. Versículo 4. Sin embargo, un esposo sacerdote no puede impurificarse por su esposa fallecida, habiendo gente del pueblo que pueda ocuparse de su entierro, pues profanaría su condición sacerdotal. La esposa mencionada aquí es una que no cumple los requerimientos para que un sacerdote se case con ella. Al contraer matrimonio, él impurifica su condición de sacerdote, y los hijos de esa unión tienen el estatus de sacerdotes descalificados. Al fallecer ella o divorciarse, él recupera su condición. Versículo 5. Que en señal de luto el sacerdote no se rape la cabeza, ni se afeite los bordes de su barba, ni se haga heridas en su cuerpo. Ellos deben ser sagrados para su Elohim. No deben profanar el nombre de su Elohim, pues ellos son los que presentan las ofrendas de fuego a Hashem, pan de su Elohim, y por eso deben ser sagrados. Los sacerdotes no deben casarse con una mujer inmoral o con una mujer que sea hija de una relación prohibida entre un sacerdote y una mujer ilícita para él. Tampoco podrá casarse con una divorciada, porque él, sacerdote, es sagrado para su Elohim. Debes procurar que se mantenga sagrado, incluso forzándolo a que se divorcie de la mujer con la que no debió haberse casado, según algunos comentarios. Pues él ofrenda el pan de tu Elohim. Él debe de ser sagrado para ti, pues sagrado soy yo, Hashem, quien te santifica a ti. El sacerdote es sagrado para ti, hónrale como merece, es lo que quiere decir el texto. Versículo 9. Si la hija de un sacerdote se profana y comete adulterio, deshonra a su padre. A fuego deberá ser quemada. Excepto las solteras. Versículo 10. El sacerdote que haya sido designado sacerdote principal, sobre cuya cabeza haya sido vertido el aceite de la unción y que fuera consagrado para vestir las vestimentas del sumo sacerdote, no debe dejarse el cabello largo, más de un mes sin cortar, ni rasgar sus vestimentas en señal de duelo, ni entrar allí donde haya un cadáver. No podrá contaminarse ritualmente, ni siquiera por su padre ni por su madre.
y ni siquiera puede salir del santuario para participar en los funerales de su madre o su padre, para no profanar el santuario de su Elohim, pues hay una corona, el aceite de la unción de su Elohim sobre él. Yo soy Hashem. Deberá casarse con una mujer virgen. No deberá casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una mujer profanada o inmoral. Solo deberá casarse con una mujer virgen de su pueblo. Así evitará profanar su descendencia en medio de su pueblo, pues yo soy Hashem quien lo santifica. Porque si se casa con una de esas mujeres, sus hijos quedarán inhabilitados para oficiar como sacerdotes. Continuemos con Vaikra, capítulo 21, versículo 16. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a Aarón lo siguiente. Dile, cualquier descendiente tuyo, por todas las generaciones, que tenga algún defecto, no deberá ofrendar el alimento de su Dios. O sea, no deberá hacer ofrendas. Ningún sacerdote que tenga algún defecto deberá llegarse a ofrendar sacrificios. Ni un ciego, ni un renco, o cuya nariz esté deformada, o que alguno de sus miembros pares externos sea más grande que el otro. Por ejemplo, una oreja más grande que la otra. Tampoco podrá ofrendar aquel que tenga una pierna o una mano fracturada, ni el que tenga cejas desproporcionadamente grandes, o que tenga cataratas, o que tenga algún daño en el ojo, o herpes, o edemas, o que tenga los testículos dañados. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto podrá llegarse para ofrendar las ofrendas de fuego de Hashem. Mientras tenga el defecto no podrá ofrendar el alimento de su Elohim. Sin embargo, él podrá seguir comiendo las ofrendas del alimento de su Elohim, tanto de lo que es sumamente sagrado, como ser, por ejemplo, las ofrendas minjá, ofrendas de harina, como las ofrendas hatat, por las faltas, o ofrenda asham, por la culpa, como también de lo que es sencillamente sagrado, o sea, ofrendas shelamim, que son las de paz. Pero no deberá traspasar la cortina divisoria y el pajoret, ni deberá llegarse al altar, pues tiene un defecto, y no debe profanar mi servicio sagrado, pues yo soy Hashem quien lo santifica. Y en efecto, Moshe se lo dijo a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Comentario. De esta forma Moshe transmitió a la Corte de Justicia la responsabilidad con respecto a la observancia por parte de los sacerdotes de los mandamientos relacionados con ellos. Los defectos específicos que invalidan a un sacerdote para llevar a cabo el servicio sacerdotal constituyen manifestaciones físicas de defectos espirituales. Hashem, en su gran sabiduría, sabe exactamente cuáles almas son dignas de ofrendar sacrificios y cuáles no. Continuamos con Vaikra, capítulo 22, versículo 1. Hashem le habló a Moshe diciendo: diles a Aarón y a sus hijos de que se aparten cuando están ritualmente impuros de las sagradas ofrendas que los israelitas me consagran, para no profanar mi santo nombre. Yo soy Hashem. Diles, cualquier descendiente tuyo, o sea, cualquier persona que pertenezca a la rama sacerdotal, que se acerquen en estado de impureza a comer de las ofrendas sagradas que los israelitas consagran a Hashem, esa persona será cortada espiritualmente de mi presencia. Yo soy Hashem. Todo descendiente de Aarón que estuviese afectado por tzaharat o tuviese flujo masculino no debe comer de las ofrendas sagradas hasta que se purifique. El mismo criterio se aplica respecto del que toca a alguien que esté ritualmente impuro por causa de un muerto o por la eyaculación seminal, o que haya tocado a algún pequeño animal de los impuros, o alguna persona que pueda transmitirle alguna impureza en términos espirituales. La persona que toque a alguna de las posibilidades mencionadas quedará ritualmente impura hasta el anochecer y no deberá comer de las ofrendas sagradas hasta haberse sumergido en agua. Entonces, después de la puesta del sol, quedará puro y podrá comer de las ofrendas sagradas, pues son su alimento. No deberá comerla nevelá ni trefa, para no contaminarse. Yo soy Hashem. Ellos
es decir, los sacerdotes, deberán cuidar mi mandamiento, de no comer ofrendas sagradas en estado de impureza, para no cargar con la culpa y morir a manos del cielo. A causa de ella, ni profanan mi orden. Yo soy Hashem, quien los santifica. Nadie, fuera de los sacerdotes, deberá comer lo sagrado. Tampoco quien viva con el sacerdote o algún contratado suyo podrá comer de lo sagrado. Comentario: se refiere a la ofrenda terumá. Quien viva con el sacerdote alude a un esclavo hebreo que se perforó la oreja para permanecer siendo esclavo, según Éxodo 21:6. Contratado suyo alude a esclavo hebreo que recupera su libertad en el séptimo año. En ambos casos, el amo, en este caso el sacerdote, adquiere solo el servicio de ellos, y por eso no están habilitados a comer ofrendas del sacerdote. Continuamos con el versículo 11. Pero cuando el sacerdote compra un esclavo cananeo con su dinero, éste podrá comer de ella, y también los esclavos nacidos de su casa podrán comer de su alimento. En el caso del esclavo cananeo, su propia persona pasa a ser propiedad del amo, y por eso puede comer de las ofrendas de su amo sacerdote. Continuamos con el versículo 12. A partir del momento en que una hija de sacerdote se casa con un no sacerdote, no podrá comer más de las sagradas ofrendas, que se separa para el sacerdote. Si la hija del sacerdote enviuda o se divorcia sin tener hijos y vuelve a la casa de su padre, entonces, igual que cuando era una chica, podrá comer del alimento de su padre. Pero ningún ajeno al sacerdocio podrá comer de él. Si una persona inadvertidamente come algo sagrado, deberá adicionar una quinta parte y le entregará al sacerdote, junto con el sustituto adecuado de la ofrenda sagrada que haya comido. Por ejemplo, si comió frutas que tenían el estatus de ofrenda sagrada, deberá entregarle al sacerdote frutas que no tengan santidad, y esas frutas adquieren el estatus de terumá, ofrenda sagrada. Podemos comparar esto con Levítico capítulo 5, versículo 16. Continuamos con el versículo 15. Ellos, los sacerdotes, no podrán profanar las ofrendas sagradas que los israelitas separan para Hashem. O sea, no se las pueden dar a comer a los ajenos al sacerdocio. Si ellos comen de las sagradas ofrendas, deberán sobrellevar la iniquidad de la culpa. O sea, si un sacerdote le da de comer de las sagradas ofrendas a un no sacerdote por la culpa, la cargará el sacerdote. Otra posible interpretación podría ser: los no sacerdotes cargarán con la culpa si comen sus sagradas ofrendas en vez de entregárselas a los sacerdotes. Pues yo soy Hashem, y yo soy quien santifica esas ofrendas. Continuamos con Vaikra capítulo 22, Levítico 22, versículo 17. Hashem le habló a Moshe diciendo: diles a Aarón y a sus hijos, y a todos los israelitas, la siguiente es ley respecto de cualquier persona que sea de la casa de Israel o prosélito de Israel, que haga una ofrenda a Hashem como sacrificio olá, en cumplimiento de una promesa o como regalo. Espontáneamente, la diferencia entre promesa y regalo. En la promesa, el donante se compromete a que se lleve a cabo la ofrenda de un animal que ha de elegir luego. En el caso del regalo espontáneo, dona un animal específico para ofrendar. La diferencia: si robaran el animal, en el primer caso, deberá entregar otro, mientras que en el segundo caso, no. Continuamos con el versículo 19. Para ser aceptados ante Hashem, el animal del sacrificio para tal efecto deberá ser macho, íntegro, sin defecto, ya sea de los vacunos, de los corderos o de los caprinos. No podrán ofrendar animal con defecto alguno, pues no serán aceptados para ustedes ante Hashem. De manera similar, cuando una persona ofrende a Hashem un sacrificio shelamim, de paz, en cumplimiento de una promesa especificando verbalmente que separa el animal para ofrenda de promesa, o espontáneamente, ya sea de los vacunos o del ganado menor, deberá ser perfecto,
sin defectos físicos, para que sea aceptado. No se debe ofrendar a Hashem ningún animal que sea ciego, con fractura, con herida en el párpado, con verrugas, ni con erupción incurable. No pongan esos animales sobre el altar como ofrenda de fuego a Hashem. Un novillo o una oveja que tenga un miembro más largo que otro o cuyas pezuñas no estén hendidas, se puede ofrendar como ofrenda voluntaria para el tesoro del santuario, pero como ofrenda de promesa, es decir, para ofrendar sobre el altar, no será aceptado. Un animal que tenga los testículos o un miembro mayugados, aplastados, desconectados o cortados, no deberá ofrendarlo a Hashem. Por ejemplo, castrar a un animal. Es algo que nunca deben de hacer, tanto en Israel como fuera de Israel. No ofrendes ese tipo de animales como alimento, ofrenda a Hashem, ni siquiera si es presentado para ofrenda por un no judío. Animales lisiados o defectuosos no hallarán ante Hashem aceptación para ti. Hashem le habló a Moshe diciendo: cuando nazca un vacuno, o un ovino, o un caprino, permanecerá 7 días con su madre, y desde el 8º día en adelante será aceptado como ofrenda de fuego para Hashem. Pero tanto sea del ganado vacuno como del ganado menor, no podrán degollar en un mismo día a la madre y a su cría. Cuando ofrendes una ofrenda todá, es decir, de agradecimiento, para Hashem, lo sacrificarás de manera que pueda hallar aceptación por ti ante Hashem. O sea, debes sacrificarlo teniendo en mente que lo comerás ese mismo día. Deberás comerlo en ese mismo día, no dejes nada de él hasta el día siguiente. Yo soy Hashem, por lo tanto no desprecies el mandamiento. Cumplan mis mandamientos y cuídenlos. Estúdienlos para que queden bien cuidados en su corazón y entonces puedan cumplirlos. Yo soy Hashem. No profanen mi santo nombre. Por ejemplo, transgrediendo mis palabras. Este es el mandamiento de evitar cualquier acción que ponga en juego la reputación de Hashem o de la Torah. Yo debo de ser santificado entre los israelitas. Este es el mandamiento de Kiddush Hashem, es decir, promover la reputación de Hashem y de su Torah. Yo soy Hashem, que los santifico, y que los saqué de Egipto para ser Elohim de ustedes. Yo soy Hashem, que retribuye ampliamente sus buenas acciones. O sea, yo los saqué de Egipto con la condición de que me santifique. Continuamos con Baikra, capítulo 23, versículo 1. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a los israelitas lo siguiente. Diles: hay tiempos específicos en el calendario anual que ustedes deben celebrar como fiestas sagradas a Hashem. Fiestas sagradas literalmente significa convocaciones sagradas, en la que el pueblo se reúne y se reencuentra con Hashem. Estos son mis tiempos específicos, durante 6 días que se haga el trabajo. Pero en el 7º día es Shabbat de Shabbat, es decir, día de reposo absoluto, de convocatoria sagrada, en el que no podrán hacer ninguna tarea. Es Shabbat dedicado a Hashem en todo lugar donde te encuentres. Estas son las fiestas de Hashem que deberán celebrar como días sagrados en su momento específico. El día 14 del primer mes, o sea, el 14 del mes hebreo, que se conoce como Nisan o como su nombre original lo dice, Aviv, o el mes de Av. A la tarde tiene lugar la ofrenda de Pesaj, consagrada a Hashem. El 15 de dicho mes es la fiesta de Matzot, es decir, Pesaj, en honor a Hashem. 7 días deberán comer Matzot, es decir, pan sin leudar. El primer día será día de convocatoria sagrada para ustedes. No podrán hacer ninguna tarea de trabajo excepto lo necesario para cocinar, pero si coincide con Shabbat, ni siquiera eso. Durante cada uno de los 7 días deberán ofrendar a Hashem ofrenda de fuego,
en alusión a las ofrendas Musaf, que son ofrendas adicionales. Por ejemplo, puedes comparar esto con Números capítulo 28, versículo 19 al 24. El séptimo día también será sagrado, en el que no podrán realizar ninguna tarea de trabajo. Comentario: excepto lo necesario para cocinar. La expresión tarea de trabajo se refiere a todo aquel trabajo que uno considera necesario. Esto significa que, en la festividad, uno debe abstenerse de hacer todo tipo de trabajo, excepto lo necesario para cocinar, incluso si ello acarrea pérdidas monetarias. En cambio, el Hol HaMoed, o sea, en los días intermedios de la festividad, está permitido realizar trabajos, pero solo los trabajos impostergables, es decir, aquellos trabajos destinados a evitar pérdidas económicas. Continuamos con el versículo 9. Hashem le habló a Moshe para que transmitiese al pueblo. Transmíteles a los israelitas lo siguiente. Diles: cuando ingresen a la tierra que les entregaré y recojan la cosecha de ella, deberán entregar al sacerdote un homer, es decir, una medida de cebada aproximadamente de 3.500 centímetros cúbicos, de la primera siega. Deberán mecer la ofrenda del homer ante Hashem para que sea aceptada en favor de ustedes. El día posterior al primer día de Pesaj deberán mecerla. Literalmente dice el día posterior al Shabbat, aludiendo al día posterior del descanso festivo, o sea, al día posterior del primer día de Pesaj. El día que hacen la ofrenda de mecimiento del homer, deberán sacrificar un cordero en su primer año de vida, sin defecto, como ofrenda volá a Hashem. Y su ofrenda minjá, es decir, de harina, serán 2/10 de un efá de semolá, mezclada con aceite como ofrenda de fuego a Hashem de aroma agradable. Y su ofrenda de vino será la 4ª parte de un hin. No podrán comer pan ni grano tostado, ni grano fresco hasta ese mismo día en que presenten la ofrenda del Elohim de ustedes. Es un decreto eterno para todas las generaciones, en todo lugar. Comentario: es la prohibición de consumir productos de harina de la nueva cosecha, Hadash en hebreo, antes del 16 de Nisan, el segundo día de Pesaj. Esto rige en todo lugar, incluso fuera de la tierra de Israel. Según otros, la prohibición rige solo en Israel. Continuamos con el versículo 15. Desde el día siguiente, el primer día de la fiesta de Pesaj, día en que se ofrende la ofrenda del homer de mecimiento, contarán 7 semanas completas. Deberán contar hasta el día siguiente a la 7ª semana cumplida, o sea, cuando haya un total de 50 días. Entonces, ese día 50 deberán ofrecer a Hashem una ofrenda minjá de harina de la nueva cosecha de trigo como ofrenda minjá. O sea, desde el segundo día de Pesaj, que es cuando se hace la ofrenda del homer, ofrenda de cebada, deberán contar 49 días, día por día, y el día 50 se hace la ofrenda de la nueva cosecha de trigo. Ese 50 es día de Shavuot. Comenzamos la lectura entonces en el versículo 17. De todo lugar de Israel donde vivan, deberán llevar a Jerusalén 2 panes de la nueva cosecha de trigo para ofrenda tenufá, es decir, de elevación, llamada así porque la ofrenda sublima la materia ofrendada, elevándola al plano de Hashem. Cada uno de 2/10 de un efá de harina de trigo serán horneados con levadura como ofrenda a Hashem de las primicias. Primicias significa que esta ofrenda, producto de trigo, precedía a todas las ofrendas de trigo e incluso a la ofrenda a cargo de la mujer sospechosa del adulterio, que era una ofrenda de cebada. Según Números capítulo 5, versículo 15, la ofrenda de homer, ofrendada en el segundo día de Pesaj, era la primera ofrenda de cebada, la ofrenda inicial de la cebada, y estos 2 panes, ofrendados 50 días después, eran la primera ofrenda de trigo. Resumiendo,
incluso después de haber hecho la ofrenda inicial anual de la cebada. No se debía hacer ninguna otra ofrenda de cebada hasta 50 días después, es decir, hasta después de haber hecho la ofrenda de los 2 panes que eran la ofrenda inicial anual de trigo. Y además de los panes, deberán ofrendar 7 corderos en su primer año de vida sin defecto, un novillo joven y 2 carneros como ofrenda olá para Hashem, con sus ofrendas minjá, es decir, ofrendas de harina, y sus ofrendas de vino, ofrendas de fuego de fragancia agradable para Hashem. Y deberán también ofrendar un chivo como ofrenda hatat por la falta, y 2 corderos menores de 1 año como ofrenda shelamim, es decir, de paz. El sacerdote deberá mecerlos ante Hashem con el pan de las ofrendas de las primicias, es decir, bikurim, como ofrenda terufá, es decir, ofrenda de vaivén, juntamente con los 2 corderos. Es decir, solo debían mecer los panes con los 2 corderos del versículo anterior. Eso pertenece al sacerdote como algo sagrado, es decir, Kodesh, para Hashem. Comentario. Dado que las ofrendas shelamim, es decir, de las de paz, de individuos son ofrendas de santidad inferior, el versículo establece que las ofrendas shelamim, es decir, comunitarias, son Kodshe Kodashim, es decir, ofrendas de santidad superior. Las primeras las puede ingerir cualquier persona en Jerusalén, las segundas solo las pueden ingerir los sacerdotes y dentro del patio del templo. Versículo 21. Y en ese mismo día, o sea, en el día 50, citado en el versículo 16, deberán celebrarlo como día sagrado, en el cual no podrán realizar ninguna tarea de trabajo, excepto por lo necesario para cocinar. Es un decreto eterno para todas las generaciones, en todo lugar donde habiten. Cuando recojan la cosecha en los campos de ustedes, no recojan por completo en las esquinas del campo, ni juntes las espigas que se te caen durante la cosecha. Déjalas para el necesitado y para el prosélito. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. El que observa esos mandamientos es como si construyera el Bet HaMikdash, es decir, el gran templo de Jerusalén. Es lo que nos dice este comentario. Y yo soy fiel en brindarle su recompensa, es lo que nos está intentando decir el texto. Continuamos con Baikra, capítulo 23, versículo 23. Hashem le habló a Moshe diciéndole que transmita a los israelitas lo siguiente. El primer día del 7º mes, o sea, el 1 de Tishrei, será para ustedes día de descanso espiritual, una sagrada celebración para conmemoración del sonido del shofar. Shofar es igual a cuerno del carnero. En ese día no hagan ninguna tarea, excepto lo necesario para cocinar, y ofrezcan una ofrenda de fuego, sacrificio a Hashem. Yom Kippur. Hashem le habló a Moshe diciendo: pero el 10º día de este 7º mes será el día de Yom HaKippurim, es decir, el día del perdón. Es un día sagrado en el que deberán afligir sus almas ayunando. Comentario. Tampoco deberán lavarse, perfumarse, usar calzado de cuero, ni mantener relaciones maritales. Deberán ofrecer una ofrenda de fuego a Hashem. Comentario. La conjunción pero alude a que el día de Yom Kippur perdona solo a aquellos que retornan a la senda de Hashem. Pero, se dice aj en hebreo, es una conjunción adversativa. Repito, adversativa o de exclusión. En este caso viene a excluir del perdón de Yom Kippur a quienes no se arrepienten de sus malas acciones. Continuamos con el versículo 28. En ese día no hagan ningún tipo de trabajo en absoluto. Es Yom HaKippurim, es decir, el día del perdón.
en el que ustedes obtienen la expiación ante Hashem, Elohim de ustedes. El que no aflige su alma en ese día será cortado espiritualmente de su pueblo. Toda persona que haga cualquier clase de tarea en este día especial, yo destruiré a esa persona de entre su pueblo. En Yom Kippur no hagan ninguna clase de tarea. Es decreto perpetuo para todas las generaciones en todo lugar donde habiten. Shabbat Shabbatón, es decir, sábado de sábados, es día de reposo absoluto. Será para ustedes día en el que deberán afligir sus almas. Desde el día 9 del mes al atardecer, desde el atardecer hasta el anochecer del día siguiente, deberán guardar reposo. Continuamos con Vaikra, capítulo 23 de Levítico, versículo 33. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a los israelitas lo siguiente. Diles, el 15º día del 7º mes será la fiesta de Sukkot, es decir, de las cabañas, para Hashem durante 7 días. Comentario: la fiesta de Sukkot se celebra morando en cabañas diseñadas específicamente a tal efecto y que simbolizan la precariedad del mundo material, pero justamente allí, en medio de esa precariedad, es cuando más se torna visible la conexión con Hashem, pues en efecto, el techo de esas cabañas es por demás singular. No es un techo de material, sino de ramas y hojas, de modo que se puedan percibir las estrellas. Allí, en aquella cabaña, se revela como nunca la conexión con el cielo-tierra. Continuamos con el versículo 35. El primer día será sagrado y no podrán hacer ningún trabajo, excepto lo necesario para la preparación de alimentos. Durante 7 días deberán presentar ofrendas de fuego a Hashem, haciendo alusión a las ofrendas Musaf, es decir, ofrendas adicionales. Números, capítulo 29, versículo 12 al versículo 38. Y el 8º día también será sagrado para ustedes y deberán presentar ofrenda de fuego a Hashem. Es un día de restricción laboral, día dedicado a Hashem. No hagan ningún trabajo, excepto lo necesario para cocinar. Comentario: día de restricción laboral, es decir, Atzeret en hebreo. Voz que deriva de la misma raíz que retener. Hashem retiene a sus invitados pidiéndoles que se queden un día más con él. La festividad de Sukkot dura 7 días en los cuales se hacen ofrendas en nombre de los 70 pueblos madre, pero en Shemini Atzeret, el 8º día, Hashem le dice a su pueblo: me cuesta despedirme de ustedes, por favor permanezcan un día más para una celebración íntima. Continuamos con el versículo 37. Los mencionados precedentemente son los tiempos especiales que deberás observar como días sagrados. Son los momentos en los cuales debes ofrecer a Hashem ofrenda de fuego, ofrenda olá, ofrendas minjá, de harina, sacrificios y ofrendas de vino, cada uno en su día correspondiente, aparte de las ofrendas de los Shabbat para Hashem y aparte de los regalos, promesas y ofrendas voluntarias que presentes a Hashem. Pero el 15º día del 7º mes, cuando recojan la cosecha de la tierra, celebrarán la fiesta de Hashem, o sea de Sukkot, día de reposo. Se celebra entregando ofrendas a Hashem. El primer día deberán tomar para ustedes el fruto del árbol sidro, es decir, etrog, una rama de palmera lulaf, ramas de mirto, hadassim, y de sauces de los arroyos aravot. Deberán regocijarse ante Hashem Elohim de ustedes durante 7 días. Comentario: el sidro tiene sabor y aroma. La palmera tiene sabor pero carece de aroma. El mirto tiene aroma pero carece de sabor. Y el sauce no tiene ni sabor ni aroma. El sabor representa el intelecto y el aroma las emociones. Hay individuos que se destacan en una u otra área.
e incluso hay quienes no se destacan en ninguna, pero nadie de ellos es autosuficiente, pues por sí solo cada uno es un mero individuo, y solo cuando se unen poniendo sus individualidades al respecto del bien común, conforman un pueblo. De modo que siempre se debe procurar la integración. La verdadera armonía es cuando los cuatro tiempos se unen e interaccionan en perfecta simbiosis, independientemente de su naturaleza. Ese firme y estrecho espíritu de armonía es la motivación para el más intenso regocijo que puedas experimentar. El regocijo debe saberte conectado a Hashem. Continuamos con el versículo 41. Deberán celebrarlo como fiesta en honor a Hashem durante 7 días al año. Es una ley eterna para todas las generaciones. El 7º mes deberán celebrar esta fiesta. Durante los 7 días deberán habitar en Sukkot, es decir, cabañas. Todo el que pertenezca al pueblo de Israel deberá habitar en las cabañas. Eso es para que las generaciones futuras sepan que cuando yo saqué a los israelitas de Egipto, los hice habitar en cabañas. Comentario. Ciertos comentaristas toman cabañas en su sentido literal. Otros, en cambio, entienden que tales cabañas se refieren a las milagrosas nubes de gloria con que Hashem protegió a los israelitas en su viaje por el desierto. Pues la celebración referida en el contexto se adecúa más a nubes divinas que a meras cabañas. Yo soy Hashem Elohim de ustedes, y en efecto, Moshe le transmitió a los israelitas la normativa respecto a las festividades de Hashem. Continuamos con Vaikra, capítulo 24, versículo 1. Hashem le habló a Moshe diciendo: ordena a los israelitas que te alcancen aceite puro, prensado de olivas, para encender las luminarias de encendido continuo, afuera de la cortina divisoria del arca del testimonio, en la tienda del encuentro. Aarón deberá preparar consistentemente el candelabro, o sea, deberá poner la cantidad de aceite necesaria para que quede encendido, desde el anochecer hasta la mañana, ante Hashem continuamente. Es ley perpetua para todas las generaciones. Él deberá preparar las luminarias sobre la menorá pura ante Hashem, siempre. Comentario. Todas las mañanas y todos los atardeceres. Menorá pura puede significar candelabro de oro puro, o bien el sacerdote debía preparar las luminarias sobre el candelabro puro, directamente sobre el candelabro, eliminando previamente el polvillo de los restos de ceniza que pudieran interponerse entre las luminarias y la superficie pura del candelabro. Toma harina fina de trigo para hornear 12 panes. Cada pan será de 2 décimas de una efa. La efa es una medida de volumen para secos. Y ubícalos, los 12 panes, en 2 pilas, 6 por pila, sobre la mesa pura, es decir, la mesa de oro puro, ante Hashem. En cada pila pone incienso puro como recordatorio de la ofrenda de pan. Pues el pan no se quema como ofrenda. En su lugar, y a modo de recordatorio de aquel, se quemaba el incienso. Como ofrenda de fuego para Hashem, cada Shabbat siempre deberán disponer estos panes ante Hashem de parte de los israelitas como pacto eterno. Será de Aarón y de sus hijos quienes deberán comerlo, el pan, en lugar sagrado, o sea, en el patio del templo, porque entre las ofrendas de fuego de Hashem es sumamente sagrado, es ley eterna. Continuemos con el versículo 10. En Éxodo capítulo 2, versículo 11 se cuenta acerca de un egipcio que mató a un hebreo para cohabitar con su esposa. Este relato trata acerca del hijo de esa relación.
Resulta que ese hombre, el hijo de aquella madre israelita y aquel padre egipcio, se levantó y peleó en el campamento contra un israelita. El hijo de ese israelita pronunció y blasfemó el nombre de Hashem. Entonces lo llevaron ante Moshe. El nombre de su madre era Shelomit, la hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo dejaron en custodia hasta que Hashem les comunicara la pena. Entonces Hashem le habló a Moshe diciendo: Saca al blasfemo del campamento, que todos los que lo oyeron, o sea, los testigos, pongan las manos sobre la cabeza y que le informen que él es el responsable de su muerte por sus malas acciones y no los verdugos. y que en presencia de toda la comunidad y en presencia incluso de los jueces, lo apedreen hasta la muerte. Y los israelitas diles que transmitan lo siguiente: todo hombre que maldijese a su Elohim cargará su transgresión, su pena, Es decir, Keret, muerte prematura, y sus hijos fallecen antes que él. Versículo 16. El que pronuncie el nombre de Hashem blasfemándolo será sentenciado a muerte. Que lo apedreen hasta la muerte toda la comunidad, tanto si es prosélito como nativo, o incluso un no judío. Si pronuncia el nombre de Hashem blasfemándolo, deberá ser sentenciado a muerte. El que adrede golpea de muerte a alguien deberá ser sentenciado a muerte. El que mate a un animal deberá reponer animal por animal. Si uno le provoca una lesión a su semejante, deberá indemnizarlo según el daño que le fuera provocado. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. El que hiera a un animal debe reponerlo, y el que hiera a una persona debe ser sentenciado a muerte. Comentario. Aquí, persona alude al padre o a la madre. Quien hiera a su padre o a su madre debe ser sentenciado a muerte. Versículo 22. Ustedes deberán tener una misma ley para el prosélito y para el nativo, porque yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Moshe le transmitió todo esto a los israelitas, y ellos sacaron al blasfemo fuera del campamento y murió apedreado. Así, los israelitas hicieron tal como Hashem le ordenara a Moshe. A continuación leemos la Haftarah Emor. Ezequiel capítulo 44, versículo 15 al 31. Pero los sacerdotes de la tribu de Leví, los descendientes de Tzadok, aquellos que permanecieron a cargo del servicio en mi santuario, cuando los israelitas se alejaron de mí, que se acerquen a mí para ofrendarme las partes especiales de los animales de sacrificio y su sangre. Así dice Hashem, Elohim. Comentario. Los sacerdotes del linaje de Tzadok permanecieron fieles a Hashem desde tiempos del rey David. Continuemos con el versículo 16. Ellos serán los que estarán en mi santuario, y ellos serán los que se aproximarán a mi mesa, la mesa para el pan de la presencia. Para servirme a mí, estarán a cargo de mi servicio. Cuando ellos pasen las puertas del atrio interior, deberán tener puesta la ropa de lino. No deberán tener nada de lana cuando estén llevando a cabo el servicio dentro de las puertas del atrio interior. Comentario. De acuerdo con ciertos comentaristas, este versículo se refiere al servicio en Yom Kippur. En opinión de otros, ello no es así, pues entonces solo el sacerdote principal oficiaba, mientras que este versículo alude a varios sacerdotes. En su opinión, el versículo alude al servicio en la época mesiánica. Vamos con el versículo 18. Turbantes de lino tendrán en sus cabezas y pantalones de lino sobre su cuerpo. No deberán ajustarse el cinturón en las zonas del cuerpo donde uno más transpira. Y cuando salgan del atrio exterior hacia el pueblo, deberán quitarse las ropas que usaron para el servicio y dejarlas en las habitaciones del templo para tal fin.
y se vestirán otras ropas. Ropas comunes, que no sean las del servicio. Pues no deben mezclarse con la gente mientras visten sus ropas de oficiantes. No deben raparse la cabeza, ni dejarse crecer mucho el cabello, sino deben tener el cabello recortado. Comentario. El largo del cabello debe ser tal que la extremidad de cada pelo esté próxima a la raíz del siguiente. Versículo 21. Ninguno de los sacerdotes ha de tomar vino cuando deba ingresar al atrio interior. No deberán casarse con mujer viuda ni divorciada. Esto es aplicable solo al servicio principal o bien a todos los sacerdotes en la era mesiánica, sino solo con mujeres vírgenes de la casa de Israel. Ciertos sacerdotes, los sacerdotes simples, pueden casarse con una viuda. Ellos enseñarán a mi pueblo respecto a la diferencia entre lo sagrado y lo profano, y les informarán acerca de la diferencia entre lo impuro y lo puro. En caso de pleitos, ellos actuarán como jueces. Deberán juzgar de acuerdo a mis leyes. Deberán observar mis enseñanzas y mis decretos en cuanto a mis festividades. Deberán consagrar mi Shabbat. No deberán entrar los sacerdotes en contacto con ningún cadáver para no impurificarse. Solo podrán impurificarse por el cadáver del padre, de la madre, de un hijo, de una hija o de un hermano o de una hermana que no se haya casado. Después de su purificación, o sea, desde el momento que deja de estar en contacto con el cadáver, le contarán 7 días, que es el periodo que dura el proceso de purificación. Y en el día que entre al santuario, al atrio interior para llevar a cabo el servicio del santuario, deberá ofrecer su ofrenda hatat, es decir, por la falta, dice Hashem Elohim. El sacerdocio será la herencia de ellos. Yo soy su herencia. Ellos no tendrán propiedad en Israel. Yo soy la herencia de ellos. Los sacerdotes no recibieron territorios en propiedad, pues estaban consagrados por completo al servicio de Hashem. Ellos comerán el remanente de las ofrendas minjá, es decir, de harina, la carne de las ofrendas hatat, por la falta, y de la ofrenda asham, por la culpa. Y también todas las propiedades que se consagren en Israel serán de ellos. Levítico 27-21. Las primicias de los frutos de toda especie, toda ofrenda terumá, o sea, la parte de la cosecha destinada al sacerdote, será para los sacerdotes. Asimismo, deberá entregar al sacerdote la primera parte de toda masa preparada con harina, para que la bendición more en tu hogar. La carne de un ave o de un animal que haya muerto por sí mismo, sin haber sido faenado ritualmente, o que tenga una herida fatal, los sacerdotes no deberán comerla. Comentario. No solo los sacerdotes, sino ningún israelita puede comer esa carne. El versículo menciona a los sacerdotes por su mayor responsabilidad en cuanto a mantenerse puros, por estar involucrados en el servicio del santuario. El nombre de la porción Emor significa diles. En esta porción se visualiza el rol sacerdotal como maestro para las siguientes generaciones y como los encargados de enseñar e instruir según los diferentes roles. Debemos ser luz y luminarias a otros, dando un ejemplo vivo, no teórico. La porción de esta semana se enfoca en las calificaciones y reglas para el sacerdocio. Algunos logran observar en la instrucción de no sacrificar a un animal antes que complete los 7 días de nacido como una figura de nuestras emociones, pues el animal es un símbolo relativo a las mismas. Las emociones son maduras por el intelecto y de esta manera ya podrán ser ofrendadas, es decir, han sido maduradas a través
de escuchar y vivir con el espíritu de santidad. Los festivales son símbolos de crecimiento de un creyente en la fe hasta que es dado a la luz. También son una perspectiva del proceso de redención y las 3 estaciones de cosecha. En ocasiones las personas tienen el presentimiento que las prohibiciones son una maldición, pero no observan que éstas pueden estar cuidándonos de un camino sin retorno. Este puede ser el enfoque sobre las prohibiciones matrimoniales para los sacerdotes, como lo hemos leído en la porción. Los creyentes no están exentos a equivocarse y es por ello que debemos de tener siempre en mente el Kiddush Hashem, es decir, debemos santificar el nombre del Santo y Eterno. Por el contrario, si somos imprudentes e hipócritas, profanamos el nombre del Eterno, lo que se conoce como Hilul Hashem. Puedes meditar esta semana y profundizar sobre la frase Kiddush Hashem y retornemos al camino. También, ¿cómo podemos ser mejores servidores de Él? Dice un dicho, candil de la calle y oscuridad de la casa. Piensa en cómo puedes convertirte en esa luminaria que pueda ser tanto luz fuera de casa como dentro de casa. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto acompañarte en esta porción semanal. Puedes encontrarnos a través de nuestras diferentes redes sociales y en nuestro sitio web www.shedeur.com. Shalom, hermanos.